homosexuales. Tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por ese. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Buenas noches, su amigo hermano Rico Huerta. Y bueno, vamos a hacer en este momento, son 2-3 de la mañana. Estuve trabajando toda la noche y dije, me voy a dar un tiempo para hacer un video y compartir con mis hermanos. Obviamente ya se ha hablado mucho de lo que acabamos de escuchar, que aclara el Papa Francisco, nuestro líder de la jerarquía católica, ¿verdad? El Papa Francisco ya lo aclaró. No tenemos que excluir a alguien de su familia, es decir, no tenemos que apuntarle por tener esa tendencia de ser homosexual. Entonces el Papa Francisco dice que tiene derechos y no está diciendo que tiene derecho o está dando una autoridad para casarse, ¿verdad? O está diciendo es legal que se casen. No dijo eso. Y bueno, hay muchas personas malintencionadas en las redes sociales, sobre todo, que han hecho una farándula, un show farandulero de esto. Y bueno, quiero empezar precisamente pues con la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, ¿verdad? En el verso 23, donde precisamente está el representante en la tierra de la jerarquía, Pedro, ¿verdad? Jesús le dice el Señor sus propias palabras, ¿verdad? Simón, el diablo, ¿verdad? El enemigo ha pedido permiso para zarandearlos como al trigo. Quiero hacer una pausa en esta parte de esta cita bíblica. El que manda los dardos a la cabeza para iniciar la contienda, ¿quién es? El diablo, el enemigo. El que siempre está viendo cómo manipular y cómo crear controversia. Es el enemigo, pues, el que hace todo esto. Levíticos, capítulo 16, en el verso 19 dice precisamente que no andarás de chismoso entre tu pueblo. Esa cita bíblica ya lo he compartido anteriormente. Y precisamente a mí me da tristeza que en el mismo pueblo católico estemos levantando chisme de este tipo de situaciones. Que dijo el Papa, que no dijo. Entonces es deshonesto, ¿verdad? Hacer una aclaración de algo que no dijo. Mucha gente que se cree católico anda diciendo este tipo de cuestiones. Entonces dice la cita bíblica, pues, de Lucas 21. El enemigo, el diablo, ha pedido permiso para zarandearlos como al trigo, pero yo he orado por ti y tú a tu regreso confirmarás a tus hermanos. Entonces es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, el que va a guiar todo el tiempo al sucesor, ¿verdad? En este caso, Papa Francisco. Es Jesucristo que está orando siempre por el Papa. Así es que miremos ese contexto de todo esto. El sacerdote se puede equivocar, pero el que va a reafirmarlo en la fe siempre va a ser el cabeza máxima, ¿verdad?, de la jerarquía. Es mismo Jesucristo, ¿verdad?, en la persona de Pedro. Y son cosas que no nos tienen que escandalizar. Entonces, veamos todo esto. Dice, por ejemplo, también dice en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Dice en el capítulo 3, verso 16, que tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, que tenga vida eterna. Entonces ahí está hablando de todo aquel que tiene un pecado. Entonces yo no creo que en esa cita bíblica vaya a excluir al homosexual, sino ahí dijera, ¿verdad? Va a salvar a todo mundo, todo pecado será perdonado, ¿verdad? Menos el ser homosexual. Bueno, el contexto de todo esto es entender que Papa Francisco está hablando de no excluir al homosexual. Ya lo dijo, ¿verdad?, en una ocasión, que los sacerdotes pues tengan un olor a oveja, ¿verdad?, en el trabajo pastoral que hacen. Entonces eso quiere decir que hay mucho trabajo pastoral y precisamente
A eso se refiere que los sacerdotes trabajen con este tipo de tendencias o cuestiones. La iglesia nunca va a aceptar el pecado del homosexual, pero a una persona que tiene esas tendencias y que por ejemplo va y se confiesa de eso, el sacerdote no le va a decir, ¿sabe qué? Váyase y usted no puede comulgar y punto, ¿no? El sacerdote con olor a oveja le va a guiar. Ahora, si el sacerdote no lo guía, la persona tiene ese derecho de preguntar. Ejemplo, usted va y se confiesa y usted tiene el derecho de decirle al sacerdote, ayúdeme por favor a hacer una buena confesión. El sacerdote le va a guiar a hacer una buena confesión. Ahora, cuando le da la penitencia, si usted no quiere caer en ese tipo de cuestiones, usted le va a decir al sacerdote, deme una penitencia que me ayude a no caer precisamente en este tipo de pecado. Entonces es cuando viene una penitencia extra. Ejemplo, usted se robó $1000, usted lo confiesa, usted ya le ha perdonado ese pecado, ¿verdad? Pero ahora usted le dice al sacerdote, ayúdame a hacer a no caer pues en ese tipo de pecado nuevamente. Entonces el sacerdote le va a dar una penitencia mayor, ¿verdad? O más grande. Entonces le va a decir, usted va a hacer un acto de reparación, es decir, tiene que regresar esos $1000. Pero resulta que usted ya se los gastó, ¿verdad? Ya no los tiene. Y usted le dice, pues ya no los tengo, ya me los gasté. Bueno, en el acto de reparación quiere decir que usted va a regresar esos $1000. No se sabe cómo le va a hacer, pero los tiene que regresar. Y los va a regresar de a poco. Le va a ayudar a alguien que no tenga que comer, por ejemplo. Usted le va a dar dinero. Si es posible que ni se dé cuenta de quién se lo dio, porque usted está haciendo un acto de reparación en el cual espiritualmente usted está buscando el cambio en su persona. Entonces más o menos algo así puede suceder con una persona que es homosexual. El trabajo pastoral de la iglesia o de un sacerdote pues es ayudarle, guiarle para que salga de ese pecado. Entonces a eso se refiere Papa Francisco. Y en cuanto a lo social, en cuanto a la doctrina social, precisamente por eso dice que ellos tienen que tener derechos para no ser excluidos, discriminados, inclusive por la familia. Y si habla de la familia, del núcleo familiar, pues entonces también está incluyendo a la iglesia. La iglesia no puede excluir. Hablamos, por ejemplo, de la cita bíblica del hijo pródigo. El hijo pródigo dice que todos sus talentos son derrochados, ¿verdad? Se gasta la herencia y cuando regresa, el padre lo abraza, se regocija, vístanlo, cálcenlo, andaba perdido pero ha vuelto, le devuelven su dignidad como hijo. Entonces eso es precisamente lo que hace la iglesia con un pecador. Y ese hijo es restaurado y la cita bíblica culmina diciendo que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y ahí en esa cita bíblica también habla del otro hijo, el que se portaba bien, ¿verdad? El que dijo, le has matado un cordero con sus amigos, a mí nunca me celebras ni me haces nada. Es decir, tuvo celos. Así está sucediendo en la familia de la iglesia. Hay personas que tienen celo. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque resulta que se fijan en el pecado ajeno, ¿verdad? Se fijan en ¿cómo se dice? La viga, la basura en el ojo, ¿verdad? No se fijan en la propia, ¿verdad? En la viga que andan cargando. ¿Por qué? Porque se fijan que el pecado de ser homosexual es un pecado muy grande y los quieren excluir. Es que es pecado, no puede tener derechos. Afirman y juran y perjuran que no pueden tener derechos. Pero si a esas vamos, hay tantas personas que tenemos unos pecados que también son pecados y que también tendríamos que ser inclusive excluidos de la iglesia. Como el pecado que les decía ahorita, ¿verdad? Alguien que roba, ha restituido, está luchando con eso, pero vuelve a caer. ¿Y qué vamos a hacer con esa persona? ¿Lo vamos a sacar de la iglesia? ¿A sacarlo de la familia de la iglesia porque cae constantemente en el mismo pecado? Es incongruente. Entonces cuando hablamos de pecados, o mejor dicho, cuando señalamos el pecado del homosexualismo, hermano, mira en qué pecado andas tú. Y míralo para que entiendas que la iglesia no te excluye, que la iglesia te acepta, que cada que tú vayas a confesarte, el sacerdote te va a escuchar y te va a ayudar, te va a dar una ayuda pastoral.
un consejo pastoral. Precisamente por eso decía que sacerdotes con olor a ovejas, que en realidad se preocupan por sus fieles. Entonces no nos enfrasquemos en estar señalando el pecado y excluyendo, ¿verdad?, a esas personas. El homosexual puede llevar una vida digna, una persona que no roba, que no miente, que no extorsiona, que inclusive no comete el pecado precisamente de ser homosexual. Esa persona puede llegar a la santidad. Precisamente la iglesia pues habla de abstenerse de ese tipo de pecados, de no caer precisamente en el acto sexual. Entonces no se puede excluir precisamente por eso a una persona, por tener esa inclinación. Mis hermanos, tenemos que meditar en todo esto, ¿verdad? Hay en las redes sociales gentes que están sacando sus videos sobre todo esto y están monetizando sus videos, ¿verdad? En YouTube. Yo no, pues yo aunque quisiera, ¿verdad? Tengo 70 y tantos, 80 suscriptores en mi canal de YouTube. De hecho, bueno, si te gusta el video, pues dale like, ¿verdad? Y escríbete, ¿verdad? Pero a lo que voy es esto. Han mirado la oportunidad de hacer un video más, de hacer un chisme farandulero para agarrar más likes y agarrar más suscriptores. Entonces, ¿de qué se trata esto? En realidad, ¿te preocupan los homosexuales? Trabaja con ellos. Trabaja con las personas que tienen esas inclinaciones y no andes haciendo tu farandulería, ¿verdad? Hay personas que inclusive andan lucrando con la fe, andan de misioneros internacionales, ¿verdad? Pidiendo dinero, pidiendo plata, ¿verdad? Y ese es un pecado grande también. Y pues no los vamos a excluir. También les vamos a decir que se arrepientan, ¿verdad? Pero no los podemos excluir de la iglesia, siguen siendo católicos. ¿Algún día se van a arrepentir? En la cuestión de una persona que tiene inclinación homosexual, pues no los podemos excluir, son miembros de la familia. La iglesia de Cristo, la iglesia católica, es muy tolerante en ese sentido y tiene que trabajar, y es un trabajo muy grande el que tiene el Papa en ese sentido. En una ocasión que teníamos una clase en la iglesia, se llaman los módulos de evangelización, teníamos que hacer unas investigaciones, ¿verdad? Y fuimos a varias iglesias a hacer investigación, cómo era el culto, cómo era el rito, cómo era la doctrina. Y entramos a una iglesia episcopal, que les comento, todo es igual a la iglesia católica, cómo entra la procesión, Eucaristía, etc. Pero resulta que llegó un sacerdote con su esposa, ¿verdad? Y sus hijos, y se metió después al altar a celebrar la misa. Y bueno, estábamos observando todos esos detalles y resulta que llegó una muchacha con su novia, o sea, una pareja del mismo sexo. Entonces abiertamente aceptan todo eso. Y cuando nosotros nos ponemos a excluir, a apuntar, a señalar y no aceptar ese tipo de personas, pues esas personas son las que precisamente se van a otras iglesias, precisamente porque nos escandalizamos. Como si nosotros viviéramos en una santidad mucho más grande que inclusive la del Papa. Entonces el pecado más grande que hacemos pues es precisamente cuando señalamos, acusamos y nos queremos comparar con el Papa, siendo que el Papa, por eso les decía ahorita a Lucas en el capítulo 21, cómo Jesucristo está orando siempre por la persona del Papa, ¿verdad? Dice Simón, el diablo ha pedido permisos para zarandearlos como al trigo. Entonces la iglesia va a estar siempre en ese constante ataque y zarandeada por el enemigo. Ya para terminar, mis hermanos, para entender todo esto y que les estoy explicando, la doctrina oficial, ¿verdad?, de la iglesia está escrito en el catecismo, mis hermanos. Por favor, lean el catecismo siempre en todo este tipo de temas antes de estar publicando cuestiones que no van inclusive con lo que es la doctrina de la iglesia. Ahí les encargo de tarea, y ahora sí, léanlo en el catecismo, los numerales, el numeral 23, 57, 58 y 59. Allí hablan precisamente del homosexualismo y cómo es que la iglesia trabaja con esas personas. Y cuando ustedes lean ese párrafo, van a entender lo que en realidad dijo el Papa y no lo que dicen los que están atacando. Y por ahí van a venir ahora precisamente
los protestantes, ¿verdad? Van a venir a atacarnos con eso, van a venir a acusarnos. Y ahí ya siempre termino hablando de los pobres protestantes, ¿verdad? Mis pobres hermanos protestantes que, bueno, esperamos que algún día regresen, ¿verdad? Que se vengan regresen a la iglesia, que regresen a casa. El protestante, mis hermanos, cuando el Papa dice algo, dicen, dijo esto el Papa, esto es inaudito, y empiezan a hacer un escándalo. Pero cuando dice otra cosa que es doctrina de la iglesia, no lo van a repetir. Es decir, ellos no le van a hacer caso a lo que diga correcto y mucho menos a lo que diga incorrecto. Es decir, no le tienen una autoridad. Lo único que hacen es criticar. Y ese es otro pecado, ¿verdad? El pecado de estar criticando. Entonces, pues no hagamos lo que el protestante. Mucho tenemos con los ataques de los protestantes como para que estemos desde adentro acusando al Papa. Que nada más estamos viendo a ver qué dice o a ver qué no dice. Y ya para terminar, hice un video antes de que empezara la pandemia, hace un año, de el manotazo, ¿verdad? Que le dio a la señorita oriental, ¿verdad? A la hermana oriental, el Papa, ¿verdad? A una chinita, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Que le quiso agarrar la mano y lo jalonea y el Papa pues de menos se caía. Y le da un manotazo para que le suelta, ¿verdad? Y ay, hermanos, qué escándalo se armó. Propios y extraños, ¿verdad? Que no está bien y que fue que vino, que porque le pegó. Mis hermanos, en esa ocasión yo decía, el Papa es una persona ya mayor de edad, que al momento que lo jala, pues obviamente él pierde el balance y su reacción es darle un manotazo. Les decía en esa ocasión, si a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita le jalan, esa va a ser la reacción y ahí no te va a gustar, pero como es el Papa, pues estás criticando que le pegó y que bla bla bla. Bueno, la cuestión es que en aquel entonces se hizo un escándalo y precisamente tomo ese ejemplo porque desde siempre así han estado con el Papa. Nomás están viendo la farándula, a ver qué dice, a ver qué no dice. Y ya para terminar, mis hermanos, y precisamente a mis hermanos cristianos católicos, dejen de estar viendo noticias falsas en canales falsos que no son católicos, inclusive en canales que dicen ser católicos y el último vienen a publicar este tipo de farándulas y que el último lo que buscan son rating o ocupan más likes, ¿verdad? Más suscriptores. Infórmate, Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Numerales 23, 57 al 59, para que no te digan y no te cuenten. Mis hermanos, yo creo que eso es todo. Les vuelvo a dejar el video donde aclara, donde está diciendo precisamente lo que dijo, lo que realmente dijo, ¿verdad? Y que pues acá hay hermanos que han distorsionado, ¿verdad? Devaluado, despreciado las palabras de él y las han acomodado. Si el Papa Francisco dijera, ¿se pueden casar los homosexuales? No quisiera, pero no lo dijo. Y como no lo ha dicho, están diciendo que lo dijo. Y que están diciendo que eso no es posible, que bla, 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 bla. Entonces, hacemos caso en veces a lo que dice y a veces lo tomamos como una verdad. Cuando dice algo que no lo dijo y ya me hice todo bolas ahorita. Es que me echó la luz un carro aquí enfrente. Entonces no es lo que están diciendo que dijo. Ya se hizo un trabalenguas esto. No es lo que se dijo. No le tienen autoridad al Papa. Si le tuvieran autoridad, estuvieran investigando. Hermanos católicos, sobre todo, investiguen, no se dejen llevar por ese tipo de noticias falsas, faranduleras y fuera de contexto. Entonces, mis queridos hermanos, sin más, a todos y cada uno de ustedes, bendiciones, paz y bien de su amigo y hermano Rico Huerta. Si te gustó el video, pues le das like, ¿verdad? Estamos aquí para revitalizar nuestra fe. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Amén.